¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy terminamos con la práctica 5, que era la práctica de mínimos cuadrados. Lo último que nos quedaba para ver era esto de regresión lineal multivariada, que es muy similar a todo lo que ya hicimos de regresión lineal, pero hasta ahora siempre teníamos una sola variable explicativa, una sola variable x y una sola variable y. Sí, en esta última parte vamos a ver qué pasa cuando tenemos muchas variables x. En el fondo no hay nada nuevo, es muy parecido a tener, por ejemplo, una sola variable x, pero muchas funciones aplicadas a la variable x. Entonces tendríamos f1 de x, f1 de x, f2 de x, f3 de x, como hemos visto, por ejemplo, usar x cuadrado, x cubo, coseno de x, bueno, distintas variables. Y después hacer una combinación lineal de todas esas funciones, ¿sí? Acá sería exactamente lo mismo, es como que en vez de tener varias funciones aplicadas a una sola variable, tenemos directamente varias variables, ¿sí? Pero variable respuesta siempre una sola. También podríamos hacerlo con varias variables respuesta, pero en general es lo mismo hacerlo para cada una por separado y después juntar. Si uno quiere poder explicar muchas variables, bueno, explica cada una por separado y después junta todo eso y tiene la explicación de todas las variables, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, es dada varias variables explicativas y una sola variable regresora. Pero también, como les decía, no es nada nuevo, es parecido a lo que ya hemos hecho, y siempre se reduce lo mismo a plantear un sistema de ecuaciones lineales a x por b, a x igual a b, y ese sistema de ecuaciones lineales lo resolvemos multiplicando por la transpuesta de los dos lados, ¿sí? Siempre tenemos que llegar a un sistema a por x igual a b, o las letras que sea, pero un sistema lineal donde haya más ecuaciones que la cantidad de incógnitas. Entonces, como en general no tiene solución, lo resolvemos aproximadamente por mínimos cuadrados, ¿sí? En biología hay muchísimas aplicaciones para esto, ya vieron algunas en la práctica, en el apunte también hay varias aplicaciones. Por ejemplo, en proteínas se usa mucho en el estudio de genes, saber cuáles son los genes que influyen, por ejemplo, en la probabilidad de que alguien tenga un cáncer o alguna enfermedad. Entonces ahí también uno tiene variable de respuesta, que es un montón de personas a las que se estudió si desarrollan cierto tipo de cáncer. Y las variables explicativas serían los genes, los alelos de cada una de las personas en ciertos genes, poder predecir a partir de la información que tiene cada uno en cada gen, explicar esa variable. Así planteado es bastante más complicado que lo que estamos haciendo porque la información en los genes, los alelos, no son variables numéricas, son variables, lo que se llaman variables categóricas. Cada uno tiene eh, distintas porciones de ADN en esos genes, entonces uno puede usar otras técnicas, buscar similaridad entre los genes, entre los alelos y a partir de ahí hacer todo, pero bueno, es bastante más complicado. Otras cosas sí son directamente como estamos haciendo, regresión lineal, por ejemplo, si uno mide concentraciones, concentración de ciertas proteínas en las células y a partir de ahí explicar la función de la célula, distintas variables que uno quiere explicar, ahí sí sería más parecido a lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero en general, la regresión lineal es como la base de todo lo que se hace después, por más que uno después tenga que generalizar a variables categóricas o a otro tipo de modelos, es como la base siempre es empezar por regresión lineal y después ir complicándolo de alguna forma, ¿sí? Hoy, en vez de hacer una explicación de biología, como ahora están todos en sus casas, no están haciendo experimentos, sino viendo Netflix, lo que nos vamos a ocupar hoy es de ver cómo hace Netflix para sugerirle películas, ¿sí? Cómo hace para recomendarles películas. Entonces, vamos a hacer también con regresión lineal, acá sí regresión lineal, bastante simple. Vamos a tratar de predecir, o sea, lo que queremos hacer es, sabiendo los puntajes que ustedes le dieron a ciertas películas, poder predecir qué puntaje le van a dar a otra película, ¿sí? Esto hubo un premio bastante famoso, Netflix Prize, famoso por lo menos en la comunidad de la gente que hace modelos, este, que dieron o ofrecieron $1 millón para el que logre hacer un buen sistema de recomendación de películas. Ellos ya tenían un sistema, ahora si en la página esto lo pueden ver, es esta página, ellos ya tenían un sistema y lo que se pedía, Cinematch, no sé qué, lo que se pedía era mejorar en 10%, hacer un sistema que pueda predecir mejorar en un 10% lo que ellos estaban haciendo hasta el momento, ¿sí? Y ese premio sí lo ganaron en 2009, o sea que ya está entregado, pero bueno, vamos a ver nosotros qué tal nos va con ese problema. Así que vamos a ver, tratar de entender qué es lo que hacían. Los algoritmos que ellos desarrollaron son mucho más complicados, pero de nuevo, la base siempre es empezar con alguna regresión lineal y después a partir de ahí ir viendo cómo complicarlo o viendo cómo solucionar los problemas que pueden aparecer. Nos vamos a quedar solo en la regresión lineal. Entonces acá lo que vamos a tener es un archivo Netflix SB, que ahora se lo voy a subir al campus, donde hay 100 usuarios y de esos 100 usuarios sabemos qué puntaje le dieron a 6 películas, ¿sí? A 6 películas recientes de 2019.
tenemos qué puntaje le dieron a cada una, entonces queremos ver si a partir de los puntajes que le dieron a las 5 primeras, podemos predecir, podemos explicar más o menos qué puntaje le dieron a la a la sexta película, ¿sí? La aplicación sería esa. La sexta película es 1917. Entonces la aplicación sería, bueno, si ya sabemos qué puntaje le diste a 5 películas, agarramos una persona cualquiera, qué puntaje le diste a 5 películas, a encontrar una fórmula que me diga, bueno, qué puntaje le darías a la película 1917 o le vas a dar a 1917 cuando la veas, ¿sí? Entonces, bueno, queremos hacer eso, encontrar una fórmula y ver qué tal nos va y poder entender más o menos si obtuvimos una buena fórmula o una mala fórmula, ¿sí? Está bien, los datos acaban a ser simulados. Los datos están, si uno los quisiera usar, los datos de Netflix están, o sea, es una base de datos enorme de miles de usuarios y cada uno de los usuarios, las películas que vieron y qué puntaje les dieron. Estaría bueno hacerlo en base a esa base de datos, pero es bastante complicado porque la primera dificultad que aparece es que los usuarios ven distintas películas, no ven todas las mismas 5 películas o las mismas 10 películas. Entonces, para hacer el ejemplo acá, habría que buscar algún subconjunto donde se cumpla que todos vieron las mismas o elegir algunas que vieron todas, alguna cosa así, pero era bastante complicado, así que directamente lo simulamos. Pero lo que les digo, la simulación está hecho con cierta estructura para que podamos tratar de predecir, pero no está hecho la simulación que directamente la última variable es una combinación lineal de las anteriores, sino que es un poquito más rebuscado y bueno, tenemos que ver si realmente lo podemos predecir usando regresión lineal, ¿sí? Sí, si tienen ganas pueden tratar de buscar el archivo este y tratar de hacer algo así, pero realmente es muy difícil. Y ahora también ya quedó un poco desactualizado Netflix, ya no, en general la gente no le pone puntaje. Acá está hecho todo con puntaje de 1 a 5. Antes creo que cuando este estaba de precio, este premio, era cuando la Netflix se dedicaba a alquilar películas, que te alquilaban DVDs que te lo mandaban por correo a tu casa, creo, algo así. Entonces uno cuando los devolvía le ponía un puntaje. Ahora es parecido, pero la gente ya no pone puntaje, sino que simplemente la ves o no la ves, te gustó o no te gustó, más bien se debe basar en si seguís viendo varios capítulos o bueno, no sé qué criterios usarán ahora para saber qué películas te gustan o simplemente saber en base a que viste varias películas, qué películas te van a gustar. Pero bueno, acá lo que tenemos es, ahora lo vemos los datos, lo que tenemos son estos datos, Netflix SB, son varias películas. Acá la primera columna, esto está, si se acuerdan, ¿no? Esto es para leer un archivo, usamos eh, el paquete de Panda, la biblioteca Panda, y usamos read CSV. El archivo ya está listo separado por comas. Las películas son esta Avengers, Eras una vez en Hollywood, Parasite, La Despedida, Joker, 1917, todos inventados, no hay ninguna explicación para todos estos puntajes. Eh, y la primera columna es el número de clientes, que eso no nos va a interesar, pero que la base de datos tienen siempre alguna columna de identificación del cliente o de la observación, ¿sí? Entonces queremos predecir eso, el puntaje en 1917, o sea, si sabemos que el cliente 98 a Avenger le dio 2, o sea, no le gustó mucho, pero sí le gustó Parasite y La Despedida, bueno, saber si al cliente 97 le va a gustar o al 98 le va a gustar 1917, ¿sí? Eso es lo que creemos. Entonces, acá ya se ve lo que podemos hacer es tratar de escribir esta variable 1917 como combinación lineal de las variables estas, las otras variables, ¿sí? Acá se ve la diferencia cuando hacíamos con una sola variable. En general uno ahí buscaba, sobre todo cuando uno hace experimentos biológicos o físicos, uno sabe una fórmula, sabe por ejemplo que la población va creciendo en forma exponencial y uno quiere estimar el coeficiente del exponente. Uno sabe que es de la forma e a la beta por x y uno quiere saber ese beta, si es un beta grande o beta chico, para saber con qué velocidad está creciendo. Pero es como que de partida uno ya sabe que la función que está estudiando realmente es una exponencial, o por lo menos tiene algunos indicios para suponer que es una exponencial. Acá no tiene ningún sentido pensar que la película 1977 sea un promedio no es un promedio, es una combinación lineal de los puntajes que le diste a otras películas. Y obviamente cada persona es distinta, no hay forma de que eso sea la fórmula, pero lo que se basa en todos estos modelos de regresión lineal. Ahora es más que más común llamar estas cosas de Big Data o Machine Learning. Todo Big Data, Machine Learning se basa también en regresión lineal. Entonces es eso. Machine Learning quiere decir que la computadora aprenda. Entonces es exactamente esto. Tenemos datos, base de datos con datos que ya conocemos y queremos que a partir de esto hacer un algoritmo. Es decir, aprender a partir de estos datos una fórmula y después usar esa fórmula para
predecir datos de gente que no conocemos, gente nueva que no sabemos si le gustó o no le gustó 1917. ¿Sí? Toda esa es la base de Machine Learning o Big Data. Si bien esas tablas de acá de Netflix son justamente bases enormes, entonces es un problema también con qué datos quedarse, si usar todo, bueno, todas esas complicaciones. Pero entonces acá la forma que vamos a hacer no es que tratamos de ver si realmente hay una relación lineal entre estas cosas, eso no tiene sentido plantearlo de esa forma, sino más bien queremos ver, bueno, a ver si el método funciona, a ver si de esta forma podemos predecir más o menos bien el puntaje que le dan a esa película, ¿sí? Es decir, hacemos una fórmula, comprobamos si, por ejemplo, en la mayoría, la mitad de los casos, en la mayoría de los casos le estamos acertando, bueno, podemos pensar que obtuvimos una buena fórmula, ¿sí? No nos interesa en este caso tanto cuáles son los coeficientes o tratar de ver cuál es la ley o cuál es la fórmula exacta. No existe en este caso una fórmula exacta que me diga, si yo sé estas 5 películas, que me diga 1917 si te va a gustar o no. Cada persona tiene su mundo. Así que, pero lo que queremos es encontrar una fórmula que prediga más o menos bien esa variable, ¿sí? ¿Se entiende? Es un poco, cambiamos un poco la filosofía de lo que estamos haciendo, pero el método es exactamente el mismo, es regresión lineal. O sea, si no se entiende mucho todo lo que dijimos de por qué acá vamos a hacer una regresión lineal, bueno, no importa, podemos pensar directamente, tenemos estos datos y queremos hacer una regresión lineal para explicar la última columna en función de las primeras 5 columnas. No de esta que es el número de clientes, sino de estas 5. Queremos ver si hacer una regresión lineal para explicar esta columna, ¿sí? ¿Está bien? Entonces estos son los datos, simplemente los convertimos a NumPy. Sí, ya los ejecuté, sí. Bien, entonces acá toda la construcción es, como dijimos, es bastante simple. Ahora queremos construir la matriz A. Hay que recordar siempre quién es la matriz A. Si uno empieza a tener dudas de qué pongo en la matriz A, cuáles son las columnas, cuáles son las filas, siempre es bueno llevarlo al sistema lineal. Tenemos todos estos datos, podemos plantear un sistema lineal de ecuaciones, una cantidad finita de ecuaciones, porque los datos que tenemos son finitos. En este caso tenemos 100 observaciones, esto nos da 100 ecuaciones, ¿sí? Nos da 100 ecuaciones que queremos poder explicar el I1 y 2 hasta IM, en este caso I100, que en este caso la variable I es la última columna de esta matriz, ¿sí? ¿Y cuáles son las ecuaciones? Ahora planteamos el modelo, estaba acá arriba, perdón. Planteamos el modelo. eh, no está, en alguno lo había escrito y desapareció. A ver, viene después. Ah, bueno, este es, bueno, tendría que haberlo escrito arriba, ahora después lo agrego. Este es el modelo que queremos usar. Si la regresión lineal que vamos a hacer es poder explicar la variable respuesta I como combinación lineal de las variables explicativas, las XY, más lo que se llama un intercepto, una fila, una columna constante, un término constante, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que queremos hacer, poder explicar la variable I como combinación de las xn más una constante, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice acá. Cada variable, el I1, el I2, el I3, o sea, cada fila de esa matriz que tenemos ahí arriba, va a ser una combinación C0. Si acá lo quieren, pueden agregar un por 1 para pensar que estamos en el C0 es multiplicado por la variable constante 1 o la función constante 1. El C1 va multiplicado por el X1, 1. Es decir, acá como ahora hay dos cosas, tenemos varias variables y tenemos a la vez varias observaciones. Entonces el primer índice nos dice qué número de observaciones, ¿sí? Si vamos bajando la observación 1, la observación 2 hasta la observación 100. M acá es 100, ¿sí? Y si vamos avanzando dentro de una misma fila, cada coeficiente, el x1, 2 es la persona 1, el cliente 1, el x1, 1 es el cliente 1, qué puntaje le puso a la película 1, el x1, 2 es qué puntaje le puso a la película 2, que x1, 3 así, qué puntaje a la película 3, hasta xn1n, qué puntaje le puso a la película n. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un sistema lineal de ecuaciones y este es el sistema que vamos a resolver por mínimos cuadrados, ¿está bien? Entonces no cambia nada con respecto a lo que ya veníamos haciendo, simplemente antes en vez de x1, 1, x1, 2, x1, 3 era f1 de x1 o f1 de x porque había una sola, f2 de x, f3 de x, ¿sí? Prácticamente lo mismo que lo que estamos haciendo. Entonces leemos los datos, vamos a separar, acá está todo junto, los datos vienen, esto es muy común en general,
Los datos vienen así todos juntos, ya lo que estuvimos haciendo, siempre tenemos X e Y, y separamos, identificamos acá la variable de respuesta, la última, la número 6, y las variables explicativas son de la 1 a la 5. Acá, por estas cosas de NumPy o de Python, que no sé, yo tampoco me acostumbro mucho, pero hay que poner 1 a 6, quiere decir las columnas 1 a 5, ¿sí? O sea, siempre es el extremo de la derecha no está incluido en el intervalo, es básicamente lo que hace esto. Entonces, probemos, sí. Entonces, construimos la matriz A. O sea, vamos a programar todo, no usamos por ahora ninguna función, vamos a ir haciendo paso por paso, eh, construyendo toda la matriz que haya que construir. Los datos X son las columnas 1 al 5. Acá la matriz, la primera columna es la columna 0, pero en este caso, como la columna 0 son el número de clientes, esa no la consideramos, ¿sí? Por eso empezamos en el 1. Es decir, no es que estamos poniendo 1 porque la primera columna es el 1, sino que ponemos 1 que es la segunda columna, pero la primera columna no la queremos, ¿sí? Y entonces, ahora después, ¿cómo hacemos? La matriz A es, fíjense que entonces todo esto, x11, x12, x13, hasta xm3, xmn, es la matriz de las 5 filas, las 5 columnas, perdón, las 5 columnas de datos, o sea, estas 5 de acá, y estas 5, en cada fila tomamos estas 5 y tomamos todas las columnas. Entonces, eh, la matriz X es como quedarnos de esta matriz grande, quedarnos solamente con las 5 columnas del medio, esa es nuestra matriz X, ¿sí? Y la matriz Y o el vector Y es la última columna. Entonces la matriz A es pegar una columna de 1 al principio y después la matriz X, ¿sí? ¿Está bien? Entonces esto se puede hacer cuando este C-bajo. C-bajo nos permite construir una matriz a partir de las columnas, ¿sí? Si lo voy poniendo en distintas columnas, las va pegando una después de la otra. Entonces acá pego una columna de unos y después toda la matriz X. Imprimamos ahí y veamos. Sí, o sea que básicamente acá es más simple que antes en algún sentido porque la matriz A es exactamente la misma que la matriz que teníamos, que los datos que teníamos. Fíjense, por ejemplo, la fila 100, la última fila es 44424. Verifiquemos si acá también 44424, ¿sí? O sea que nos quedamos con esto. Y lo único que hicimos a todos esos datos es agregarle una columna de unos al principio, ¿sí? Porque estamos trabajando con un intercept, porque la fórmula tiene un C0 más según X1. Si uno quisiera una combinación lineal que sea solamente las variables explicativas y no aparezca esta variable de unos, esta columna de unos, podría ser también perfectamente un modelo. Sin esa columna no sería otra posibilidad, ¿sí? Eso tiene que ver si tiene sentido o no que cuando todas las variables sean cero, o sea, si uno no pone este 1, lo que está diciendo es que cuando todas las variables x y son cero, esto daría cero, ¿sí? Dependiendo del problema, podría ser o no. Acá directamente no se puede poner puntaje cero a las películas, el puntaje va de 1 a 5, así que no tiene mucho sentido, pero acá sería lo mismo, se puede poner o no poner, no cambiaría mucho. ¿Sí? Como no tenemos una representación tan clara de qué es esta función, podemos agregarlo o no agregarlo, ¿sí? Bueno, entonces una vez que tenemos la matriz A, que es esta matriz, resolvemos el sistema, ¿no? Que tenemos que resolver, resolviendo el sistema A transpuesta por A es por E, por C, o sea, los coeficientes siempre lo estamos llamando C, es igual a A transpuesta por I, ¿sí? Porque acá siempre uno le gustaría llamar acá la C, llamarla X, pero la X ya está usada para los datos, o sea, la X ya está dentro de la matriz A. Acá es como al revés, las incógnitas son los coeficientes, entonces por eso acá queda esto por C y esto por I. Entonces la transpuesta es NP transpose. Y acá usamos la notación que vimos en la clase pasada, que podemos hacer el producto con esta arroba, ¿sí? Entonces, print C, bueno, nos da estos coeficientes, ¿sí? Algunos coeficientes positivos, otros negativos, parece medio raro, pero no tiene por qué ser, no tiene por qué ser positivo. Puede quedar esto y vamos a ver si funciona o no funciona, ¿sí? Acá hay varias cosas raras de hacer una combinación lineal, como estamos haciendo, así sin preocuparnos de nada. Es como que esto ya estamos tomando muchas suposiciones. Por ejemplo, cuando uno hace una combinación lineal, podría ser que el puntaje en alguna película, para algún cliente, perdón, nos dé mayor que 5. Podría ser que el puntaje, si sumo todo, por ejemplo, la combinación lineal sea sumar todos los puntajes y el puntaje entonces para un cliente me dé que le da 7 puntos, que no puede pasar. Ahí, esas cosas podrían llegar a pasar, acá creo que no va a pasar. Entonces uno tiene que tomar la decisión, por ejemplo, más de 5 lo transformamos en 5. Uno tiene que empezar a hacer cosas para arreglar lo que obtiene, ¿sí? O sea que
Es un caso de regresión lineal, pero aparecen algunas complicaciones. Otro, por ejemplo, es que el puntaje tiene que ser entero y la regresión lineal, así como la estamos planteando, nos va a dar con coma, ¿sí? Nos va a dar 3,2, 4,7, ¿sí? Podría dar. Acá se ve que todos los coeficientes son números decimales. Entonces la combinación en verdad nos va a dar puntajes típicamente entre 1 y 5, pero podrían aparecer con comas. Así que veamos, estos son los coeficientes que nos dio. Entonces tratemos de calcular ahora la variable i, o sea, no la variable i ya es la que nos dieron, tratemos de calcular la variable que obtuvimos ahora, los puntajes que obtuvimos según nuestra simulación, ¿sí? O sea, en general uno tiene el i y lo que llamamos el i sombrero. ¿El i sombrero? Sí, o el i tilde. Sí, es lo mismo, sí. Eh, la variable que estamos explicando. Entonces uno después compara los errores que obtiene con la fórmula que tenemos nosotros y los datos originales. Entonces calculemos cómo calculamos los datos, las predicciones que estamos haciendo, es multiplicar directamente la matriz A por los coeficientes, ¿sí? Entonces esto lo vamos a llamar f. O sea, esta va a ser nuestra f de x. Acá f va a ser simplemente valores, no va a ser una función. F es igual a, por, en este caso usamos la arroba, por c, ¿sí? ¿Está bien? Porque esto C nos dice qué combinación de las columnas tenemos que tomar. Entonces, si multiplicamos A por C, o si se acuerdan cómo habíamos planteado un sistema que era este sistema, o este sistema que tenemos arriba, el sistema que estamos resolviendo es este A por C igual a I. Entonces, A por C, lo que nosotros estamos explicando, es la variable que nosotros estamos calculando, y I son los datos originales. Bueno, queremos que esto sea lo más parecido posible A por C, que sea lo más parecido a I. ¿Sí? Entonces calculamos A por C y imprimimos A por C. Imprimimos F, ¿sí? Bueno, estos son los valores que obtuvimos. Bien, si lo miran, no hay ningún valor que se pase 5. Eso tiene que ver como en los datos no hay ningún puntaje que se pase de 5. Bueno, la combinación lineal también tiene más o menos eso en cuenta, pero podría haber pasado perfectamente. Podría haber aparecido un 5,2, un 5,3. No hay ninguna restricción. Simplemente que como los datos no pasan, bueno, entonces es probable, si esto ajusta bien a los datos, es probable que tampoco pase, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos con estos puntajes? Acá nos dio 2,77, 4,6. Queremos predecir el puntaje entero. Bueno, entonces podemos redondear esto. Podemos, si quieren, redondeamos. Round. Creo que está en el paquete NumPy también está round. A ver, probemos así si funciona directamente. Round. O sea, podemos hacer dos cosas. Una es redondear y otra es, por ejemplo, truncar 1,91, pasarlo a 1. Pero parece más razonable que si el puntaje era 1,91, si estamos prediciendo que a este cierto cliente a la película 1917 le da 1,91 de puntaje, bueno, eso lo redondeamos a 2, ¿sí? O 2,97 lo redondeamos a 3. Entonces probemos así a ver si funciona. Sí. Redondeamos todos los valores a números enteros, ¿está bien? O estamos, como decía, la parte de reducción lineal acá no es mucho más complicada que antes, entonces estamos viendo un poquito más de aplicaciones de cosas que uno tiene que hacer después en general cuando uno está realmente con algún ejemplo concreto. Acá en este caso es un ejemplo súper concreto de predecir puntajes de películas. Bueno, uno empieza con la regresión lineal y después a partir de ahí tiene que hacer algunas modificaciones, ¿sí? Acá la modificación que tengo que hacer es redondear a números enteros para obtener un puntaje. Como decía, otro problema que puede aparecer, que es muy común, que algunos puntajes no estén. Puede ser que un cierto usuario acá a alguna película no le dio puntaje. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, esas son técnicas más avanzadas, pero siempre uno tiene la opción no avanzada, digamos, la opción más simple. Por ejemplo, lo más simple acá sería a ese usuario lo borro, no lo cuento. Me fijo con los demás usuarios, ¿está bien? Esa sería una posibilidad. Pero si son muchos usuarios que tienen películas que le falta, hay que hacer algo. Otra posibilidad sería reemplazar ese puntaje por el promedio, reemplazar eso por algún valor cualquiera. Y bueno, no va a ser lo mismo, pero eh, en estas cosas no nos preocupamos tanto de encontrar la fórmula exacta, sino de ver si encontramos una fórmula que funcione. Entonces, mientras obtengamos al final de todo este proceso una fórmula que realmente nos permita predecir los valores, bueno, ya estamos contentos, no importa mucho cómo la obtuvimos. Y eso es medio la base del Machine Learning, es hacer cualquier cosa y después, o sea, la forma de saber si hiciste bien no es ver el método como lo fuiste haciendo, sino al final ver si predice bien o no predice los puntajes en este caso que estamos calculando, ¿sí? Y comparamos con la variable i.
Entonces acá tenemos que comparar si estos valores que tenemos se parecen a estos valores, ¿sí? Por ejemplo, 3, 5, 2, 3, 3. Bueno, 3, 5, 1, 3. Ahí ya uno le pifiamos, pero los demás están bien. Después acá hay varios 3, acá también hay varios 3. Bueno, así simple vista no se ve muy bien si está bien o no. Hay una cosa acá que uno puede verificar rápido, es que la mayoría de los puntajes que hay acá son 2, 3, 4. ¿Sí? No hay muchos 5, hay un solo 5 y un solo 1. Esto es como una, por la forma en la que construimos los datos, acá en verdad pasa esto. Bueno, acá también se cumple esto, hay algún 5, pero muy poco, sí. Pero bueno, no importa eso. Queremos saber comparar esto con esto. Por ejemplo, una cosa que podemos querer saber es cuántos aciertos tenemos. Hay 100 datos. ¿Cuántos aciertos tenemos? Por ejemplo, si hubiésemos tirado al azar, ¿cuántos aciertos tendríamos? Bueno, si nos damos cuenta que acá solamente aparece 2, 3 y 4, bueno, podríamos tirar un número al azar entre 2, 3 y 4 y acertaríamos más o menos el 33% de las veces, un tercio de las veces. O sea que con estos datos uno esperaría, todo así dicho, un cálculo muy eh, sin mucho detalle, medio rápidos, uno esperaría acertar más o menos el 33% de los datos, ¿sí? Si fuera algo. Es como la base. Lo peor que puedes hacer es tirar números al azar y bueno, entonces ahí tendrías un 33%. Si tu modelo acierta menos del 33%, ya es un desastre en total. Nadie te lo va, nadie te va a dar $1.000.000 por eso. Pero vamos a ver nosotros qué tal nos da. Bueno, este es Plinty. Entonces, ¿cómo podemos calcular la cantidad de aciertos? ¿Sí? Hay una forma que sería hacer un for y ir sumando, hacer un for del 1 al 100 y si f, la coordenada iésima de f es igual a la coordenada iésima de y, bueno, entonces sumar 1, ¿sí? Pero siempre estas cosas de NumPy las podemos hacer todo, siempre hay que buscar la forma de hacerlo automático y o sea que los for siempre reemplazarlos por alguna operación, por ejemplo sumar o por ejemplo comparar, reemplazar de alguna forma. Y acá entonces lo que podemos hacer es, fíjense esto, print, queremos comparar, primero comparar si la coordenada iésima de f es igual a la coordenada iésima de y, podemos hacerlo todo a la vez simplemente con esta instrucción, y igual f. Esto que quiere decir comparar, así nomás parecería que estamos comparando los dos vectores, ¿no? Si el vector este es igual al vector este. Pero como nos acordamos que NumPy todo es punto a punto, esto va a comparar todos los vectores punto a punto. O sea, coordenada a coordenada. Es decir, lo que nos devuelve es un vector en el cual la coordenada iésima de este vector nos dice si la coordenada iésima de y es igual a la coordenada iésima de f, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer true quiere decir que las primeras dos coinciden, ¿sí? Que la primera casilla de f y la primera coordenada o casilla de y son iguales. Y este false en la tercera nos dice que acá en la tercera coordenada son distintas. Acá hay un 12, acá hay un 1, ¿sí? Y ahora, ¿cómo podemos contar? Queremos contar cuántos true. Acá ya si vemos hay muchísimos true, hay muchos true más que false, ¿sí? O sea que más o menos el modelo funciona bien. No predice exactamente para todos, está bien, no podía esperar que sea exacto, pero por lo menos está prediciendo bastante bien. Y bueno, ¿cómo podemos comparar ahora, contar cuántos true hay? Acá, esto llamémoslo un nombre, no sé, ¿qué nombre le podemos poner? Cualquiera, es igual a i igual f, ¿sí? Y ahora para contar, acá hay alguna operación seguro para contar, pero en este caso siempre los true es común representarlos con 1 y los false con 0. Entonces la función sum, en este caso, si yo hago sum de este vector que es true, true, false, false, va a sumar como 1 más 1 más 0 más 1 más 0. ¿Sí? Va a ir sumando 1 por cada true y 0 por cada false. Entonces podemos hacer esto directamente. Print sum e. ¿Sí? Estos son todos trucos para no hacer un for, que tampoco sería tan complicado hacer un for, pero de esta forma nos lo evitamos todo. Y en general, si fueran muchísimos datos, sería mucho más rápido hacerlo así que hacer un for. Entonces, 78 datos correctos, ¿sí? O sea, nuestra fórmula nos dio 78 datos correctos, ¿sí? O sea, parece un montón, bastante sorprendente, pero bueno, a la vez, como era una simulación, pueden pensar, bueno, la simulación era muy simple de adivinar, o sea, que queda la duda ahí. ¿Qué pasaría con datos verdaderos? Estaría bueno hacerlo, pero no tuve tiempo de preparar. Es bastante complicado con los datos de Netflix que están ahí en la base. Preparar un dataset que lo podamos hacer estaría bueno, pero queda pendiente. Tal vez si en algún momento tengo tiempo lo preparo. Pero bueno, en este modelo, como decía, igual la fórmula esta no era, eh,
simplemente una combinación de las columnas, sino al revés. Lo que hice es elegí algunas cosas al azar al principio, de clientes, puse película de gustos al azar, y después cada cliente en verdad es una combinación de esos clientes anteriores, o sea, es una cosa muy rara, pero bueno, era tratar de alguna forma simular con cierta estructura para que dé bien las predicciones. Si fuera todo al azar tendría que dar mucho peor, ¿sí? Entonces, ahora una cosa es, bueno, esto nos da el 78%, entonces esto parece, bueno, estamos acertando el 78, casi 80%, 4 de cada 5 veces vamos a acertar el puntaje de la película, ¿sí? Ahora hay un problema que es que nosotros es como que ya conocemos la solución. En este caso teníamos un conjunto de datos en el cual ya conocíamos la solución. Entonces, acertarle al 78% de las veces a datos que en verdad ya conocíamos, tenemos que tener cuidado. No nos dice exactamente qué va a pasar con otros datos que no conocemos. Pero eso es lo que se llama entrenar el modelo y después ver la capacidad predictiva. O sea, estos 100 datos que teníamos los usamos para entrenar el modelo, para calcular los coeficientes. Entonces, este 78 en principio no dice mucho. Lo que nos dice información si realmente el modelo es bueno ahora, sería que ahora agarremos otro conjunto de 100 datos nuevos que no sean estos y ver si para esos datos qué tal nos va prediciendo, ¿sí? Es decir, tenemos que usar ahora datos que no fueron usados para entrenar el modelo. Todas esas son las técnicas de Machine Learning, o sea, la parte más complicada es esa. Poder saber, bueno, hay muchas partes complicadas, pero una parte es eso, poder saber bien, no, sobre todo no confundirse a veces, muchos que si uno lo hace rápido, listo, ya está, medio 78%, entonces esta es la capacidad predictiva de mi modelo, no. Acá lo puse como aclaración. No nos vamos a meter en todas estas cosas, no son parte de esta materia, justamente serían parte de una materia de Machine Learning o alguna materia más de modelado de datos, pero por lo menos para que tengan más o menos presente estas cosas, lo que hay que hacer entonces es separar datos. En general uno separa en tres conjuntos. Un conjunto de entrenamiento, que sería el que usamos ahora para entrenar. Un conjunto de testeo para ver qué tan bueno funciona nuestro modelo, que también funciona nuestro modelo testeando otros datos. Entonces, por ejemplo, agarramos otros 100 datos y nos fijamos que también funciona. Acá como tenemos muchísimos datos, por ejemplo es Netflix, tenemos muchísimos clientes, bueno, no tenemos tanto problema en eso. Podemos separar en conjunto de datos y seguimos teniendo muchos datos. El problema es cuando uno tiene pocos datos, si separa, cada vez tiene menos datos, entonces no se puede construir un modelo con pocos datos. Pero bueno, si tuviéramos muchos datos podemos separar. Entonces uno separa el primer conjunto de entrenamiento, con eso obtuvimos los coeficientes C, los C. Después verificamos en el conjunto de testeo que también funciona. Entonces si ahí funciona muy bien, que predice también por ejemplo 80% de los casos bien, bueno ya está, nos quedamos contentos con nuestro modelo. Si en ese conjunto de testeo dio mal, quiere decir que el modelo que estábamos proponiendo de combinación lineal no era un modelo correcto, no era un modelo que para este problema particular tuviera sentido o funcionara. Entonces uno plantea otro modelo. Hay muchísimos modelos distintos, redes neuronales, árboles, no sé, muchísimos modelos distintos. Entonces uno ahí busca otro modelo. O regresión lineal, complicarla un poco, agregar otras variables, por ejemplo, la variable al cuadrado, no sé, agregar de alguna forma otras variables. Entonces uno va probando distintos modelos hasta que en el conjunto de testeo obtiene buenos resultados. Recién ahí es como, bueno, ahí finalmente tenemos un modelo que nos parece bueno y ahí recién, para saber qué tan bueno es nuestro modelo, lo usamos en un test, en un conjunto de validación que es, bueno, como que todo lo anterior fue el proceso para obtener un modelo y finalmente lo aplicamos para saber qué tan bueno es el modelo que obtuvimos, ¿sí? Pero ahí se mezcla un poco siempre la parte de testeo y validación y sobre todo, porque la parte de validación uno lo puede hacer, sobre todo cuando uno hace papers, supuestamente el conjunto de validación uno lo puede usar una sola vez, o sea, es como que uno hace todo el desarrollo del paper usando entrenamiento y testeo, cuando ya está listo, se fija en validación. Entonces, si el conjunto de validación le dio bien, bueno, listo, el paper está bien, funciona. Ahora, si en el conjunto de validación le da mal, bueno, ahí entonces uno empieza a modificar, pero es como ya está haciendo trampa porque supuestamente era esa la última parte de, la última parte del experimento era validación, entonces no se puede volver a modificar. Hay una parte esa medio eh, confusa entre testeo y validación y muchas veces uno hace un poco de trampa en los papers usando la validación para testeo. Bueno, pero no importa. Entonces, como decía, la parte del algoritmo, la parte de Python de todo lo que hicimos es bastante simple. Es construir esta matriz A, donde en las columnas, esto digamos es lo único nuevo, es construimos la matriz A y en las columnas, en vez de poner todas las funciones que dependen de x1 o de una sola variable, ponemos todas las columnas de la base de datos, ¿sí? Y a partir de ahí hacemos la regresión lineal multiplicando, eh, ¿sí? Multiplicando
por la transpuesta de los dos lados para poder hacer mínimos cuadrados, ¿sí? Acá también uno podría calcular esto que hicimos recién del 78%, porque acá uno tiene una variable categórica, digamos, bueno, que solamente nos preocupa si acertamos o no acertamos, pero uno podría fijarse también, por ejemplo, en vez de calcular esto, calcular una especie de algún tipo de R cuadrado, es decir, calcular los errores, qué tan cerca estuvieron nuestras predicciones. Si uno lo pensaba, por ejemplo, en vez de redondear, trabajar con el F sin redondear, qué tan cerca están estas predicciones de los puntajes reales, sería otra forma de medir qué tan bueno fue el modelo, ¿sí? No nos preocupamos mucho acá de eso, ¿sí? Pero bueno, ahora les dejo simplemente algunos ejercicios, esa era toda la clase de hoy, no era muy larga, era simplemente hacer eso. Algunos ejercicios es, prueben hacer esto ahora, por ejemplo, bueno, recién usamos las primeras 5 para predecir el puntaje de 1917, pero acá todas las variables pueden ser a la vez explicativas o respuesta, entonces, por ejemplo, pueden probar ahora, bueno, a ver si pueden predecir Avengers en función de las otras películas. A veces es más fácil, a veces es más difícil. Eh, por ejemplo, depende de qué películas tenemos. Acá teníamos supuestamente, no sé, Avengers. Uno puede pensar que haya alguna película parecida. Por ejemplo, bueno, acá justo no hay ninguna. Si hubiese varias de superhéroes, bueno, uno se imagina que si ya tienen la base de datos muchas películas de superhéroes, con eso va a poder predecir mejor eh, el puntaje que le van a poner a otra película de superhéroes. Acá en 1907, no sé, era película de guerra, entonces acá no hay ninguna película de guerra, bueno, parece medio difícil poder predecir. Pero pueden fijarse, como son datos simulados, tampoco es eh, tienen que tratar de entender los resultados si da algo razonable, no, no se pueden interpretar en ese sentido por el tipo de película porque no son datos reales, ¿sí? Pero pueden probarlo para ver si le funciona todo. Y después también, acá sí, lo que sí pueden probar esto, que acá sí se puede interpretar más desde el punto de vista matemático, es qué pasa si uso menos variables. Si estoy usando 5 variables, voy a obtener una cierta capacidad predictiva, 78% en este caso. Si pongo menos variables, uno esperaría que dé peor, ¿sí? Es decir, en general, mientras más variables voy agregando, en general va a ir mejorando el modelo. Matemáticamente es como es un teorema que siempre va mejorando porque como estamos obteniendo la mejor combinación lineal posible, una posibilidad sería poner ceros a las columnas. O sea, si solamente con estas dos películas yo obtengo un modelo muy bueno, si pongo más variables, bueno, entonces el modelo me tendría que dar multiplicarlas esas por cero si realmente no aportan información. Entonces, matemáticamente, siempre si voy agregando variables, este numerito que calculamos, la predicción o los errores, si uno calcula, digamos, la suma de los errores al cuadrado, el R cuadrado, no es exactamente eso, pero si uno calcula la suma de los errores al cuadrado, tiene que ir achicándose mientras más variables agrego. Entonces, otra parte de esta parte de desarrollo de modelos es cómo se compensa. Si yo agrego más variables, bueno, voy a tener mejores resultados, pero a la vez en principio parece muy bueno, pero si yo agrego, tengo muchas variables explicativas, también el problema es que se pierde capacidad predictiva después cuando lo uso en otros datos. Hay una cosa que se llama overfitting o sobreajuste, que si yo tengo muchas variables, puede ser que los datos que tengo los ajusto muy bien, pero después cuando quiero usar eso para otros datos nuevos, ahí ya ajusta mal porque era muy específico lo que habíamos hecho para estos datos. O sea, si yo uso solamente dos variables, perdón que ya me estoy yendo un poco por las ramas, pero si yo uso solamente dos variables y con eso puedo aplicar el 90% de los datos, el 90% de los clientes el acierto, entonces es como que encontré un modelo muy bueno, ya podemos confiar. Pero si yo necesito 80 variables para predecir bien eh, lo que piensa el cliente en la película es 100 o en la película 81, entonces es muy posible que eso sea justo para que tenga una fórmula que sea muy específica para los datos que tenemos, pero que no funcione para otros datos nuevos que voy agregando, ¿sí? Por eso está esa parte de ir agregando después, ir haciendo testeos, bueno, toda esa parte complicada, sí, perdón, lo dije muy a la ligera, pero es solamente una introducción muy breve a todas esas cosas de machine learning, o modelos y capacidad predictiva, ¿sí? Bueno, o sea, es como distinto a eso, distinto si uno está buscando una fórmula, le interesa más bien los coeficientes, y acá si uno le interesa predecir, es otro tipo de herramientas que usa para medir la capacidad predictiva del modelo, o medir qué tan bueno es el modelo que obtuvimos. Bueno, no me importa mucho. Ahora sí, algunos ejercicios más concretos de Python. Lo primero sería todo esto que hicimos recién, implementarlo como una función, ¿sí? Implementar una función que reciba la matriz X, que reciba el vector Y, y que nos dé los coeficientes de hacer esta regresión lineal, ¿sí? Ajustar, digamos, estos coeficientes por regresión lineal. Esa sería la primera cosa. La segunda es un poquito más difícil, pero no, no es tan difícil, lo pueden hacer, se lo puse opcional, pero sí, sí pueden hacerlo, no hay ninguna dificultad en esto, es
que reciba una variable, un tercer parámetro, o sea, hasta ahora recibía variables x, bueno, una matriz x y un vector y ahora agregarle un tercer parámetro que se llama intercept, que se puede valer 1 0, que le digamos a la función, a nuestro programita, si queremos que haya un término C0 en el modelo o no. Esto es algo muy común. A veces queremos que el modelo tenga la variable, un intercept, tenga un término constante, y a veces no queremos, porque ya sabemos que cuando todos los datos valen cero, la variable de respuesta tiene que valer cero. Entonces no queremos que haya una constante sumada. Entonces pueden hacer un programita que depende si es 1 o 0, el modelo lo construya con intercept, lo construya con término constante o no. ¿Está bien? Y bueno, todo esto en la clase práctica de miércoles con Rocío vieron un ejemplo de biología. Había dos variables, temperatura y humedad, creo, y con eso uno explicaba, no me acuerdo qué, no sé, algún conteo de alguna variable, no me acuerdo, pero era así un modelo con dos variables explicativas. Bueno, traten de aplicar la función que acaban de programar, aplicarla a ese ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces con eso terminamos. Bueno, espero que les haya gustado y después ya empezamos la clase que viene, ya empezaríamos con la práctica 6. ¿Está bien? Bueno, saludos.